¿Fue Adolfo Hitler escogido por Dios? Seguramente que muchos de los 30 millones de católicos romanos en Alemania, así como los líderes de la Iglesia Católica Romana de allí y de Roma, deben haber conocido la obra Mein Kampf. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia alabó a Hitler, a veces con los términos más extravagantes. El Papa Pío XI le expresó al vicecanciller Fritz von Papen, también destacado católico, empiezo de la cita, cuán complacido estaba de que el gobierno alemán tuviera como líder a un hombre inflexiblemente opuesto al comunismo. Terminación de la cita. No hubo ningún reproche contra el mal que Hitler había descargado sobre Alemania. El obispo Berning publicó un libro recalcando la relación entre el catolicismo y el patriotismo, y le envió una copia a Hitler. Empiezo de la cita, como muestra de mi devoción. Terminación de la cita. El Monseñor Hartz elogió a Hitler por haber salvado a Alemania de, empiezo de la cita, la ponzoña del liberalismo y la peste del comunismo. Terminación de la cita. Franz Teichner, publicista católico, alabó, empiezo de la cita, al Führer dotado de genio. Terminación de la cita. Y declaró que había, empiezo de la cita, sido enviado por la providencia a fin de lograr la realización de las ideas sociales católicas. Terminación de la cita. La mayoría de los católicos alemanes estaban eufóricos después que se firmó el Concordato de 1933 entre Hitler y el Vaticano. A los jóvenes católicos se les ordenó, empiezo de la cita, que levantaran el brazo derecho como saludo y que desplegaran la bandera esvástica. La Organización de la Juventud Católica, Neue Deutsche Jugend, pidió la estrecha y total cooperación entre el Estado totalitario y la Iglesia totalitaria. Terminación de la cita. Los obispos alemanes unidos prometieron solidaridad al nacionalsocialismo. Al hablar en una reunión de jóvenes católicos en la Catedral de Treveris, el obispo Bornwasser declaró, empiezo de la cita, con la cabeza levantada y paso firme, hemos entrado al nuevo Reich y estamos dispuestos a servirle con todo el poder de nuestro cuerpo y alma. Terminación de la cita. El obispo Vogt de Aachen, en un telegrama de felicitaciones, le prometió a Hitler que, empiezo de la cita, la diócesis y el obispo participarían encantados en la formación del nuevo Reich. Terminación de la cita. El cardenal Faulhaber, en una nota manuscrita a Hitler, expresó el deseo, empiezo de la cita, que viene del fondo de nuestro corazón, que Dios guarde al canciller del Reich para nuestro pueblo. Terminación de la cita. En un diario estadounidense alemán, apareció una fotografía que mostraba al vícaro general Steinmann a la cabeza de organizaciones de la juventud católica en un desfile que pasaba frente a Hitler y contestaba el saludo del Führer con el brazo levantado. Respondiendo a la crítica de católicos norteamericanos indignados por esto, Steinmann declaró que los, empiezo de la cita, católicos alemanes, por cierto, consideraban el gobierno de Adolfo Hitler como la autoridad
dada por Dios, terminación de la cita, y que algún día el mundo, empiezo de la cita, reconocería con gratitud que Alemania erigió un baluarte contra el bolchevismo, terminación de la cita, y que de Mein Kampf y la perversidad del nazismo. Gunther Louis, profesor adjunto de gobierno en la Universidad de Massachusetts, huyó de su nativa Alemania en 1939, cuando tenía 15 años de edad. Regresó en 1960 para pasar unos años investigando los archivos oficiales. En The Catholic Church in Nazi Germany, la Iglesia Católica y la Alemania nazi, Louis escribe el siguiente comentario. Empiezo de la cita. En 1933, Pío XI se refirió al canciller del Reich alemán, Hitler, como el primer estadista que, junto con el Papa, había reconocido claramente el peligro del bolchevismo. El obispo Landersdorfer alabó la armoniosa colaboración de la Iglesia y el Estado, aunque los nazis ya habían encarcelado a muchos sacerdotes y monjas por razones políticas. El 29 de marzo de 1936, 45.453.691 alemanes, o el 99% de aquellos con derecho a voto, fueron a las urnas. De estos, 44.461.278, o el 98.8% de los que votaron, expresaron que aprobaban el liderazgo de Hitler. El voto católico aprobando a Hitler fue casi unánime. Una carta pastoral conjunta de los obispos alemanes se leyó desde los púlpitos. El 3 de enero de 1937, declarando que los obispos alemanes consideran que es su deber apoyar al jefe del Reich alemán con todos esos medios que la Iglesia tiene a su disposición. Debemos movilizar todas las fuerzas espirituales y morales de la Iglesia para fortalecer la confianza en el Führer. Terminación de la cita. En esa época nadie podría haber desconocido la crueldad de Hitler y sus verdaderos objetivos. Sin embargo, los líderes católicos y la mayoría del clero protestante de Alemania continuaron alabando a su colega católico. 2 libros sobre Reich und Kirche, Estado e Iglesia, publicados con permiso de la Iglesia, afirmaron que, empiezo de la cita, profundizar el conocimiento de la gran obra de renovación alemana a la que el Führer nos ha llamado, terminación de la cita, era la, empiezo de la cita, mayor tarea espiritual del catolicismo alemán contemporáneo. Terminación de la cita. Karl Adam, teólogo católico de renombre mundial, declaró que el nacionalsocialismo y el catolicismo, lejos de estar en conflicto, empiezo de la cita, debían estar juntos como la naturaleza y la gracia, terminación de la cita, y que en Adolfo Hitler, Alemania había encontrado por fin a un verdadero canciller del pueblo. Una minoría de hombres valientes, tanto católicos como protestantes, se opusieron a Hitler, algunos públicamente, otros en conspiraciones secretas. Unas cuantas voces se levantaron en protesta pública. Una pertenecía a un sacerdote,
un tal padre Muckerman, quien se atrevió a expresar su asombro y consternación de que, empiezo de la cita, a pesar de las brutalidades inhumanas perpetradas en los campos de concentración, a pesar de los insultos personales contra príncipes de la Iglesia, contra el Santo Padre y toda la Iglesia, los obispos encontraban palabras de aprecio para lo que, después del bolchevismo, es su peor enemigo. Terminación de la cita.